Mi novia quería una relación abierta, así que decidí enamorar a su mejor amiga. Hace unas semanas, estaba en la cima del mundo. Tenía una relación estable con Laura, una chica increíblemente guapa, divertida y con un corazón de oro. Habíamos estado juntos durante casi 2 años, y aunque siempre estuvimos bastante enamorados, las cosas comenzaron a cambiar de manera extraña. Todo comenzó una noche, mientras estábamos tomando vino en su departamento. Habíamos tenido una discusión pequeña, sobre cosas que no parecían tan importantes, pero de repente, Laura soltó algo que me dejó helado. Creo que deberíamos abrir nuestra relación, dijo, sin mirarme a los ojos. La sorpresa se apoderó de mí. ¿Una relación abierta? Me quedé paralizado. En mi mente, comencé a procesarlo, pero el pavor y la confusión se apoderaron de mí. ¿Qué quieres decir con eso?, le pregunté, intentando sonar tranquilo, aunque mi mente ya empezaba a llenarse de dudas. Bueno, creo que estamos en un punto donde podemos ser felices, pero sin limitarnos, sin sentirnos restringidos. No sé, me gustaría explorar otras personas, pero todavía quiero que tú seas mi pareja principal. Mi mundo se desmoronó en ese momento. Todo lo que había pensado que éramos, todo lo que había creído que compartíamos, parecía desmoronarse frente a mí. Pero, en lugar de protestar, decidí tomarme un tiempo para reflexionar. Sabía que no me sentía cómodo con la idea de una relación abierta, pero no quería perderla. La amaba profundamente, y lo último que quería era perderla por algo tan tonto como los celos o la posesión. Así que, tomé una decisión que me pareció lógica en ese momento: si ella podía explorar otras personas, tal vez yo también podría. Pero aquí está la parte que no esperaban: en lugar de buscar a una desconocida para mí, decidí enamorar a alguien que conociera bien. Y esa persona era, su mejor amiga, Valentina. Valentina siempre había sido mi amiga, alguien con quien Laura siempre contaba para todo, alguien que compartía secretos con ella. La conocía bien, pero siempre la había visto como una amiga. Al principio, la idea me parecía absurda, pero después comencé a pensar: si Laura podía buscar otras personas, ¿por qué no yo? Después de todo, Valentina era increíblemente atractiva, inteligente, y tenía una conexión conmigo que nunca habíamos explorado. Al principio, me sentía culpable. Me encontraba en el terreno de lo prohibido, jugando un juego peligroso, y eso solo aumentaba la tensión. Pero, con cada encuentro con Valentina, con cada conversación, esa pequeña chispa de atracción que había estado escondida comenzó a crecer. Lo que comenzó como una simple charla se convirtió en algo más, y de pronto, me encontré atrapado en una situación que no podía controlar. Cada vez que estaba con Valentina, me sentía más atrapado en sus ojos, en su risa, en su forma de hablar. Y cada vez que estaba con Laura, algo en mi corazón se sentía distante. Estaba empezando a enamorarme de Valentina, y eso me aterraba. Todo explotó una noche, durante una fiesta de cumpleaños que Laura había organizado en su departamento. Valentina y yo nos habíamos vuelto mucho más cercanos. Empezamos a pasar más tiempo juntos, y el roce físico, que al principio fue inocente, se volvió inevitable. Esa noche, cuando nadie nos estaba mirando, Valentina y yo compartimos un beso robado. Fue rápido, lleno de pasión, pero la culpa me inundó instantáneamente. Lo había hecho. Laura apareció en el salón en ese momento, y aunque su rostro no lo reflejó al principio, su intuición le dijo algo. Comenzó a mirarnos de manera extraña. Su mirada era penetrante, pero no dijo nada en ese instante. La fiesta siguió, pero todo se sintió diferente. La tensión estaba en el aire, y yo sabía que algo inevitable se estaba acercando. Esa noche, cuando nos quedamos solos, Laura no me dejó escapar.
Me miró directamente a los ojos y dijo, ¿qué está pasando con Valentina? Fue directo, no había escape. Fue en ese momento cuando todo cambió. No pude mentirle más, y le confesé la verdad. La miré y, con un dolor profundo, le dije que sí, que me había enamorado de su mejor amiga. Su reacción no fue lo que esperaba. En lugar de enfurecerse, Laura simplemente se quedó en silencio. Sus ojos se llenaron de lágrimas, y dijo, sabía que esto iba a pasar. Pero nunca imaginé que me dolería tanto. La tensión entre los tres se volvió insoportable. Valentina, al principio, no entendió bien lo que había sucedido. Pensaba que todo había sido una broma. Pero cuando Laura se enteró de la verdad, las cosas se volvieron irreparables. Valentina, herida por la situación, se distanció de mí, de Laura, de todo. Ya no había vuelta atrás. Ahora, aquí estoy, solo. Me di cuenta de que había jugado un juego peligroso, un juego que no comprendí en su totalidad hasta que fue demasiado tarde. Lo que comenzó como una simple reacción a la propuesta de Laura de abrir la relación terminó destruyéndolo todo. La perdí a ella, a Valentina, a mi mejor amiga, a todo. Si pudiera volver atrás, no sé si cambiaría algo, pero lo que sé es que nunca había sentido un dolor tan grande. Me di cuenta de que el amor no es un juego, y las decisiones impulsivas pueden destruir algo que pensabas que tenías asegurado. Ahora estoy aprendiendo a vivir con las consecuencias, pero nunca olvidaré cómo mi intento de obtener lo que pensé que quería acabó destruyendo las personas que más amaba. Actualización 1. Pasaron unos días después de la fiesta, y yo trataba de procesar todo lo que había sucedido. Pensé que Laura y yo podríamos hablar más sobre lo ocurrido y encontrar alguna solución, pero no fue así. La situación se volvió mucho más difícil de lo que imaginaba. Intenté llamarla, enviarle mensajes, pero ella estaba distante. La atmósfera en el departamento que compartíamos era densa, como si cada palabra pudiera incendiar todo. Finalmente, una noche, mientras ella estaba sentada en la sala, me dijo algo que me heló. ¿Sabes qué es lo más triste de todo esto?, comenzó Laura, sin mirarme. Lo peor no es que me hayas enamorado de Valentina. Lo peor es que nunca me preguntaste si estaba lista para perderte. Me dijiste que querías estar conmigo, pero no me diste la oportunidad de decidir qué hacer. Yo no sabía cómo responder. ¿Cómo había llegado a este punto? ¿Cómo había sido tan egoísta? Pero antes de que pudiera decir algo, Laura se levantó y me dio un abrazo que no supe si era de despedida o una tregua. Voy a dejar este lugar, dijo finalmente. No puedo seguir viviendo aquí con esta tensión. Pero no es solo porque hayas hecho esto con Valentina. Es porque me diste la sensación de que no te importaba lo que yo pensara. No sé quién eres ahora. Me quedé sin palabras. Y justo cuando pensaba que la conversación había terminado, ella agregó, y por si no lo sabías, Valentina ya se fue. No te lo dije antes, pero sabía que esto iba a pasar. Me quedé paralizado. ¿Valentina se había ido también? ¿Qué significaba eso? En mi mente, las piezas empezaron a encajar, y me di cuenta de que mi mundo ya no estaba tan claro como antes. Actualización 2. Después de la salida de Laura, me sentí devastado, pero al mismo tiempo, algo extraño ocurrió. Valentina, que siempre había sido la persona con la que compartía mis pensamientos más profundos, comenzó a aparecer más en mis pensamientos. No entendía por qué, pero sentí que debía hablar con ella, aclarar las cosas, entender qué había pasado realmente entre nosotros. Una tarde, mientras caminaba por un parque cercano, la vi. Estaba sentada en una banca, mirando al vacío, como si estuviera esperando algo o a alguien. Me acerqué con cautela,
sabiendo que las cosas entre nosotros no podían ser tan sencillas. ¿Cómo estás?, le pregunté, intentando sonar casual. Pero no pude evitar notar cómo sus ojos se llenaron de tristeza. Estoy confundida, dijo ella, sin mirar hacia mí. Te vi salir de la casa con Laura. Y vi cómo te despedías de ella. No sé qué pensar. La tensión era palpable. Traté de explicarle que no la había buscado intencionalmente, que todo había sido un error. Pero Valentina no me dejó continuar. No se trata de eso, interrumpió. Lo que me duele es que pensaste que podrías manipularme como si fuera una pieza más en tu juego. Yo también te quiero, pero no puedo seguir adelante con alguien que juega con mis sentimientos de esta manera. No me puedes tratar así y esperar que siga allí para ti cuando todo se derrumba. Mis palabras se ahogaron. ¿Realmente había jugado con ella? ¿Me había dejado llevar por mi impulso sin pensar en las consecuencias? Ella se levantó, me miró por última vez con una expresión que nunca olvidaré y dijo, no quiero ser parte de tu caos, lo siento. Y así, Valentina se fue. Yo me quedé ahí, en medio del parque, sintiendo como todo lo que había construido se desmoronaba frente a mis ojos. El silencio de la tarde fue más doloroso que cualquier grito. Actualización 3. Al día siguiente, recibí un mensaje de Laura. Mi corazón dio un vuelco. Pensé que finalmente tendría la oportunidad de hablar con ella, de aclarar todo, de hacer que las cosas volvieran a ser como antes. Pero lo que encontré en el mensaje fue todo lo contrario. Te lo dije, pero no me escuchaste. Ahora estoy viendo a alguien más, decía el mensaje. Alguien que me entiende, que no tiene miedo de decirme lo que piensa. Espero que puedas vivir con lo que hiciste. Una punzada de desesperación recorrió mi cuerpo. Mi mente se nubló. ¿A qué se refería con que ahora está viendo a alguien más? ¿La había reemplazado tan rápido? Después de todo lo que habíamos vivido, después de todo lo que habíamos compartido, ¿era tan fácil para ella? En mi pecho, el dolor se convirtió en rabia, y la confusión en desesperación. No sabía si me sentía más enfadado con ella por haberse movido tan rápido o conmigo mismo por haber perdido a la persona que más había amado. Decidí llamarla. Necesitaba respuestas. Pero el teléfono solo sonaba en vacío. Pasaron unos minutos, por fin, me respondió. Hola, te escucho, dijo su voz fría, casi indiferente. ¿Es cierto? ¿Estás con alguien más?, pregunté, tratando de mantener la calma. Sí, contestó sin dudar. Y sabes que, probablemente es lo mejor para los dos. Necesitaba algo que tú no podías darme, sinceridad, dedicación. Lo que tú y yo teníamos ya no existe. Lo que sea que hayas tenido con Valentina, ya no importa. El teléfono cayó de mis manos. Yo ya no era parte de su vida. Había perdido a las dos personas que más significaban para mí en este mundo. Actualización 4. Pasaron las semanas, y lo que inicialmente fue una tormenta emocional se convirtió en una pesadilla interminable. Laura y Valentina se habían ido, y yo me encontraba atrapado en un mar de arrepentimiento. No podía pensar en nada más que en lo que había hecho. Las llamadas que no respondí, los mensajes que no supe enviar, los te quiero que nunca dije cuando más importaban. Me encontré solo en la misma casa que había compartido con Laura. Las paredes me pesaban, y cada rincón estaba lleno de recuerdos que ahora parecían malditos. Despertaba cada mañana con el vacío de no saber qué hacer, de no saber cómo recuperar lo que había perdido. Me estaba ahogando en mi propia culpa, pero lo peor de todo era que me di cuenta de algo desgarrador, tal vez no merecía ninguna de ellas. Actualización 5.
Estaba comenzando a aceptar la soledad. Había pasado ya casi un mes desde que Laura se fue, y Valentina no había dado señales de vida. Mi vida se había convertido en una rutina vacía. Me había sumido en el trabajo para evitar enfrentar la realidad de lo que había hecho. Sentía que ya no había vuelta atrás. Pero una tarde, mientras caminaba de regreso a casa después de una jornada larga y agotadora, recibí una llamada que me sorprendió por completo. El número no estaba guardado en mi teléfono, pero de alguna manera supe quién era. Era Valentina. Me demoré unos segundos en contestar, con el corazón acelerado, y cuando finalmente lo hice, la escuché al otro lado de la línea, más tranquila de lo que esperaba. «¿Puedo hablar contigo?», me dijo. Su voz era calmada, casi indiferente, como si lo que había pasado ya no la afectara. «Claro», respondí, intentando no sonar tan nervioso como me sentía. «¿Qué pasa?» «Necesitaba aclarar algo contigo», dijo, y pude escuchar el suspiro profundo al otro lado de la llamada. «Sé que las cosas entre nosotros se complicaron, pero quiero que sepas que nunca fue mi intención hacerle daño a Laura. Yo también te quería, pero las cosas no fueron justas, para ninguno de los dos». Yo me quedé en silencio, sin saber qué responder. Había tantas preguntas sin respuesta. ¿Realmente la quería? ¿Por qué todo se había convertido en una pesadilla? Valentina, yo, no sé ni cómo empezar a explicarte lo que pasó, le dije finalmente. Creo que me dejé llevar por algo que no entendí. No pensé en ti, ni en lo que esto significaba para Laura. Te fallé. Hubo una pausa larga en la llamada antes de que Valentina hablara de nuevo. Lo que quiero que sepas es que no estoy enojada contigo, dijo con voz firme. Estoy decepcionada, sí, pero también entiendo que a veces las cosas se complican. Lo que me duele es que nunca me preguntaste lo que quería. Ni tú ni Laura. Ninguno de los dos me dejó espacio para decidir por mí misma. Me usaste en tu propia lucha, y eso no está bien. Las palabras me calaron profundo, más de lo que había imaginado. Lo siento, murmuró mi voz. Lo sé, dijo, casi sin emoción. Pero no puedo seguir en esto. Ya no quiero estar involucrada en este triángulo. Los tres necesitamos seguir caminos separados. Antes de colgar, añadió algo que me dejó paralizado, y no te preocupes por Laura. Ella está empezando a sanar. Colgó sin darme oportunidad de decir más. ¿Sanando? ¿Laura estaba sanando? La idea de que todo esto hubiera sido para ella solo un paso más en su proceso de superación me hizo sentir aún más pequeño. Actualización 6. Una tarde, después de la llamada de Valentina, me senté en el sofá, abrumado por el peso de las decisiones que había tomado. Me encontraba atrapado en una espiral de arrepentimiento, cuando de repente, algo inesperado ocurrió. Laura me llamó. Fue como una sombra del pasado, y cuando vi su nombre en la pantalla, un nudo se formó en mi garganta. Esta vez, no fue como las otras veces. No sentí esa distancia, esa frialdad. Parecía que había algo más que decirme, algo que no podía esperar más. ¿Puedo pasar por tu casa?, me preguntó con suavidad. Por un momento, dudé. No sabía si era el momento adecuado. Pero sentí que no podía dejar pasar la oportunidad. Necesitaba entender, aclarar las cosas. Cuando llegó, nos miramos en silencio durante un buen rato. Laura se veía distinta. Había algo en su mirada, una especie de serenidad que no había visto antes. Era como si ya no fuera la misma persona que había amado. ¿Cómo estás?, le pregunté torpemente, y ella sonrió tristemente. Estoy bien, respondió, pero su voz temblaba levemente. Lo he estado trabajando mucho,
lo sabes, pero, hay algo más que necesito decirte. Me sentí helado. Sabía que esto no iba a ser fácil. Cuando nos conocimos, cuando todo comenzó, no te mentí, comenzó. Yo también tenía dudas, pero me dejé llevar. Quería que funcionara, y pensaba que podía ser lo que tú necesitabas. Pero ahora veo que todo esto fue un reflejo de mi propia inseguridad. ¿Qué quieres decir?, le pregunté, confundido. Te lo diré claro. La razón por la que te propuse una relación abierta no fue porque te quisiera compartir con otras personas. Fue porque no me sentía suficiente para ti. Sentí que, de alguna manera, te estaba perdiendo. Y pensé que si te daba la libertad, tal vez no te irías. Tal vez nos salvaríamos, pero, lo que no entendí es que el amor no se puede construir sobre esa inseguridad. No se puede construir sobre mentiras, ni sobre la idea de que el amor siempre está bajo amenaza. El golpe de sus palabras fue como una ráfaga de viento frío. Yo también me había sentido inseguro, pero nunca imaginé que ella había tenido las mismas dudas. Así que la verdad es que no fue una prueba de confianza, como te dije. Fue una forma de mantenerte cerca, aunque ya sabía que lo que teníamos no iba a sobrevivir. El silencio nos envolvió. La conversación nos dejó a ambos rotos de maneras distintas. Al final, Laura se levantó, me miró una última vez y dijo, me voy a ir de la ciudad por un tiempo. Tal vez sea lo mejor para los dos. Antes de que pudiera decir algo más, se fue, dejándome solo con mis pensamientos. Actualización 7. Después de hablar con Laura, me di cuenta de que las cosas no podían continuar así. Sentía que había perdido a ambas, y aunque el arrepentimiento me llenaba por completo, sabía que tenía que enfrentar las consecuencias. Fue entonces cuando Valentina volvió a aparecer en mi vida, esta vez de manera inesperada. La vi en una cafetería, sola, como si el destino nos estuviera obligando a enfrentar lo que habíamos hecho. Me acerqué, pero ella no pareció sorprendida de verme. Nos quedamos mirando en silencio, ambos sabiendo que algo tenía que resolverse. Lo siento, dije, incapaz de contenerme. Sé que te fallé de todas las maneras posibles. Nunca debí involucrarme en este lío. Valentina levantó la mirada, y por un momento, me pareció que estaba viendo a la persona que había conocido antes de que todo se destruyera. No me fallaste, dijo, susurrando con una voz cargada de emociones. Solo que ninguno de nosotros supo lo que estaba haciendo. ¿Y ahora qué?, pregunté, sintiendo una punzada en el pecho. Ahora, los dos seguimos adelante. Es lo que necesitamos. Ya no podemos seguir viviendo en el pasado. Nos miramos por un largo rato. No había respuestas fáciles. Pero por primera vez en mucho tiempo, sentí que, tal vez, la paz era posible, aunque solo fuera un consuelo efímero. Valentina se levantó, me dio una última mirada, y se fue. Actualización final. El tiempo ha pasado, y ahora, al mirar atrás, veo cuánto ha cambiado todo. Las decisiones impulsivas, las mentiras que me conté a mí mismo, las cosas que pensé que podría controlar, nada fue como esperaba. Laura ya no está en mi vida. Valentina tampoco. He aprendido que el amor no es una propiedad que puedas compartir o controlar a tu antojo. Es algo que se da libremente, sin expectativas, sin manipulaciones. Hoy, me encuentro solo, sí, pero también más en paz. He aceptado lo que hice y las consecuencias de mis actos. No me siento orgulloso de lo que pasó, pero finalmente puedo respirar sin sentir que todo se desmorona a mi alrededor. La vida sigue. Y aunque sé que no puedo volver atrás, ahora sé lo que realmente significa el amor, es algo que no se puede forzar.
Solo se puede cuidar y valorar cuando es real.